La preocupación es un estado de conciencia que surge de un malentendido sobre tu verdadera naturaleza. Cuando te preocupas, estás actuando desde un sentido limitado y finito del yo. Te identificas con tu cuerpo físico y tu historia personal, olvidando el ser interior que realmente eres. Pero te digo ahora que tú no eres tu cuerpo, no eres tu historia personal, ni siquiera eres la suma de tus pensamientos y emociones. Eres la conciencia en la que surgen todas estas experiencias. Eres el poder creativo infinito del universo, expresándose como un ser humano. Cuando comprendes verdaderamente esto, la preocupación se vuelve imposible, porque ¿cómo puede el poder creativo infinito del universo preocuparse por algo? ¿Cómo puede Dios, que eres tú, preocuparse por resolver un problema? Profundicemos en este concepto. El mundo que ves a tu alrededor no es la causa de tu experiencia, sino el efecto. Es la manifestación de tus estados de conciencia. Cada circunstancia de tu vida, cada reto al que te enfrentas, es un reflejo de tu mundo interior. Por lo tanto, cuando te preocupas por un problema, en realidad le estás dando poder. Estás afirmando su realidad en tu conciencia y, por lo tanto, en tu experiencia. Pero cuando descansas en el conocimiento de que Dios, el Dios que hay dentro de ti, lo resolverá, te estás alineando con el poder creativo del universo. No se trata de un mero pensamiento positivo o de un optimismo ilusorio. Es una ley fundamental de la conciencia. Al igual que una semilla contiene en su interior el patrón de la planta madura, tu conciencia contiene en su interior la solución a todos los problemas a los que te puedas enfrentar. Cuando dices que Dios lo resolverá, no estás defendiendo la responsabilidad ni esperando pasivamente a que intervenga alguna fuerza externa. Estás declarando tu alineación con la inteligencia infinita que hay dentro de ti. Estás reconociendo que el poder que creó el universo es plenamente capaz de manejar cualquier situación a la que te enfrentes. Ahora bien, algunos de ustedes podrían estar pensando, pero Neville, yo tengo problemas reales, ¿cómo no voy a preocuparme? Entiendo esta preocupación. Los retos de la vida pueden parecer abrumadores cuando se ven desde una perspectiva limitada, pero les pido que cambien su perspectiva. En lugar de centrarse en el problema, concéntrense en el estado de conciencia, en el que el problema ya está resuelto. A esto me refiero cuando digo que Dios lo resolverá. Estás desplazando tu atención del problema a la solución, de la pregunta a la respuesta. Imagina por un momento que tu problema, sea cual sea, ya está resuelto. ¿Cómo te sentirías? ¿Cuál sería tu estado mental? Este sentimiento, este estado de conciencia, es la clave para permitir que Dios resuelva tu problema. Verás, cuando asumes el sentimiento de que tu deseo se ha cumplido, cuando vives desde el final, te alineas con el poder creativo del universo. Estás entrando en la conciencia de la versión de ti mismo para la que el problema ya está resuelto. No se trata de fingir ni de engañarte a ti mismo. Se trata del uso activo de tu imaginación, que es Dios en acción dentro de ti. Tu imaginación no es una parte separada de ti, es la esencia misma de tu ser. Es el poder creativo a través del cual todo es posible. Cuando imaginas la solución, cuando sientes el alivio y la gratitud de que tu problema se haya resuelto, estás literalmente remodelando la sustancia del universo. Estás poniendo en marcha las fuerzas que traerán la solución a tu realidad física. Ahora abordemos un malentendido común sobre este principio. Algunos podrían pensar que decir que Dios lo resolverá significa no hacer nada. Simplemente esperar a que la solución aparezca por arte de magia. Pero este no es el caso en absoluto. Cuando te alineas verdaderamente con la conciencia de la solución, te sentirás inspirado para tomar lo que yo llamo la acción correcta. Esta acción no se sentirá como una lucha o un esfuerzo. Se sentirá natural, incluso inevitable. Te encontrarás en el lugar correcto en el momento adecuado, diciendo las palabras adecuadas, conociendo a las personas adecuadas. Esto se debe a que ya no estás operando desde la perspectiva limitada del problema. Estás operando desde la conciencia expandida de la solución. Tus acciones ya no están impulsadas por el miedo o la preocupación, sino por la inspiración y la guía interior. Recuerda que el mundo exterior está muerto. No tiene poder para crear ni cambiar. Toda la creación ocurre primero en la conciencia. Tu trabajo no es manipular el mundo exterior,
sino cambiar tu mundo interior. A medida que cambias por dentro, el exterior debe adaptarse. Exploremos ahora el concepto de la fe en relación con Dios lo resolverá. La fe no es una creencia ciega en algo externo a ti mismo. La fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. Es un conocimiento más allá de la evidencia física. Cuando tienes verdadera fe en que Dios resolverá tu problema, no estás esperando un evento futuro. Estás reconociendo un hecho presente. Estás reconociendo que en el reino de la conciencia pura, donde tiene lugar toda la creación, tu problema ya está resuelto. Este tipo de fe mueve montañas, separa mares, transforma el tejido mismo de tu realidad, porque cuando tienes fe absoluta en que Dios lo resolverá, te estás alineando con el poder creativo del universo. Te estás convirtiendo en uno con la solución. Ahora bien, algunos de vosotros os preguntaréis, ¿cuál es el papel del tiempo en este proceso? Quizás penséis, ¿cuándo resolverá Dios mi problema? Pero os digo que el tiempo es una ilusión del mundo físico. En el reino de la conciencia, donde tiene lugar toda la creación, no existe el tiempo. Tu deseo se cumple en el momento en que asumes con convicción el sentimiento de que se ha cumplido. El tiempo que tarda en aparecer en tu realidad física está determinado por tu fe y tu persistencia en el estado asumido. Así que no te preocupes por cuándo o cómo Dios resolverá tu problema. Tu trabajo es asumir el estado de deseo cumplido para vivir desde el final y encarnar la conciencia de la solución. El cómo y el cuándo se resolverán por sí solos. Abordemos ahora el concepto de rendición en relación con la voluntad de Dios de resolverlo. La rendición no consiste en darse por vencido o admitir la derrota. Se trata de liberar tu apego a cómo deberían ser las cosas y confiar en la inteligencia superior del universo. Cuando realmente entregas tu problema a Dios, no te desentiendes de él. Estás reconociendo que la inteligencia infinita dentro de ti, que creó el universo, es plenamente capaz de manejar cualquier situación a la que te enfrentes. Esta rendición te permite salir de la perspectiva limitada del problema y entrar en la conciencia expandida de la solución. Te libera de la carga de intentar resolverlo todo con tu mente finita, permitiendo que la inteligencia infinita del universo actúe a través de ti. Recuerda que la preocupación es una forma de creación negativa. Cuando te preocupas, estás creando lo que no quieres. Pero cuando entregas tu problema a Dios diciendo con convicción, Dios lo resolverá, estás utilizando tu imaginación de forma constructiva. Te estás alineando con el poder creativo del universo. Ahora exploremos el concepto de gratitud en relación con Dios lo resolverá. La gratitud no es solo un sentimiento de cortesía, es una poderosa fuerza creativa. Cuando eres verdaderamente agradecido, estás reconociendo la presencia de tu deseo en tu vida. Estás afirmando su realidad incluso antes de que se manifieste en el plano físico. Así que, al confiar en que Dios resolverá tu problema, cultiva un profundo sentido de gratitud. Da gracias no solo por lo que puedes ver y tocar, sino por la solución invisible que se está desarrollando en este mismo momento en tu vida. Da gracias por la sabiduría que te guía, el amor que te rodea y el poder que reside en ti. Esta gratitud te pone en un estado de receptividad, te abre para recibir la solución que Dios te está proporcionando, te alinea con la abundancia del universo. Practica la gratitud no desde un lugar de carencia con la esperanza de recibir, sino desde un lugar de plenitud sabiendo que ya lo tienes. Abordemos ahora el concepto. Desapegarse puede parecer contradictorio con lo que hemos hablado sobre la fe y la gratitud, pero en realidad es complementario. Desapegarse no significa que no te importe la solución a tu problema. Significa liberar tu apego ansioso a cómo o cuándo se manifestará. Cuando estás ansiosamente apegado al resultado, en realidad estás afirmando la presencia del problema. Estás diciendo, necesito esta solución porque tengo este problema. Este estado de conciencia mantiene el problema vivo en tu experiencia. El verdadero desapego proviene del profundo conocimiento de que Dios ya ha resuelto tu problema en la conciencia y por lo tanto debe manifestarse en tu realidad física. Es un estado de calma y certeza de saber que la ley está en funcionamiento, incluso cuando aún no puedes ver la evidencia. Este desapego te permite vivir verdaderamente en el final,
No estás esperando que algo suceda, simplemente estás siendo quien eres, una persona para quien el problema ya está resuelto. Este estado del ser es mucho más poderoso que cualquier cantidad de hacer o intentar. Ahora discutamos el concepto de revisión. La revisión es una herramienta poderosa que permite a Dios resolver tus problemas cada noche. Antes de dormir, repasa los acontecimientos del día, pero no los revises tal y como los perciben tus sentidos. Revísalos para alinearlos con el estado de resolución de tu problema. Si durante el día te encuentras con retos relacionados con tu problema, revísalos. Considéralos como peldaños hacia la solución. Si has tenido pensamientos o emociones negativas sobre tu problema, revísalos. Imagínate respondiendo con fe y confianza, sabiendo que Dios lo está resolviendo. No estás negando lo que pasó, estás remodelando activamente tu memoria y por lo tanto tu futuro. Recuerda, tus recuerdos no son fijos, son fluidos, se reconstruyen constantemente. Al revisar conscientemente tus recuerdos, estás literalmente rehaciendo el pasado, y a medida que cambias tu pasado en tu imaginación, cambias la trayectoria de tu futuro. Exploremos ahora el concepto de persistencia. Confiar en que Dios resolverá tu problema no es algo que se hace una sola vez, es una elección continua. Debes persistir en este estado de fe y rendición. Incluso cuando el mundo exterior no muestra signos de cambio, esta persistencia es lo que distingue a quienes logran manifestar sus deseos de quienes no lo hacen. Piénsalo de esta manera. Cuando te mudas a una nueva casa, no te despiertas cada mañana preguntándote dónde estás. Asumes naturalmente tu nuevo entorno. Así es como debes estar con tu fe en que Dios resolverá tu problema. Debe convertirse en tu nueva normalidad, tu nuevo estado natural. Pero, ¿y si flaqueas? ¿Y si te encuentras volviendo a caer en la preocupación y la duda? No te desesperes. Simplemente reconócelo y vuelve a tu estado de fe y rendición. Recuerda que estás rompiendo hábitos de pensamiento y sentimiento de toda la vida. Se necesita práctica. Sé paciente contigo mismo, pero sé persistente. Ahora abordemos el concepto de que todos son una proyección de ti mismo. Este principio afirma que todas las personas de tu mundo son un reflejo de tu conciencia. La forma en que te tratan, las oportunidades que se te presentan, incluso los acontecimientos aparentemente aleatorios de tu vida, son reflejos de tu estado de ser. Comprender esto conlleva una gran responsabilidad. Significa que si quieres experimentar un mundo en el que tus problemas se resuelven, primero debes encarnar ese estado en tu interior. A medida que confías en que Dios resolverá tus problemas, naturalmente verás a los demás de manera diferente y ellos te responderán de manera diferente. Durante este proceso de confiar en que Dios resolverá tus problemas, sé consciente de cómo percibes a los demás. Tus percepciones están alineadas con la realidad de que tus problemas se están resolviendo. Si no es así, elige conscientemente ver a los demás de una manera que respalde tu fe. Véelos como personas serviciales, que te apoyan y que desempeñan su papel perfecto en el desarrollo de la solución. Recuerda, no estás manipulando a los demás. Simplemente estás alineando tu percepción con la realidad que deseas y los demás se ajustarán naturalmente a esta nueva percepción. Profundicemos ahora en el concepto de la ley de la suposición. Esta ley establece que si asumes un estado y persistes en él, debe convertirse en tu realidad. Cuando asumes que tu problema está resuelto, cuando vives con la conciencia de que Dios lo resolverá, estás poniendo en marcha las fuerzas que llevarán esta suposición a tu realidad física. No se trata de forzar o manipular las circunstancias externas, se trata de alinearte con la realidad en la que tu problema ya está resuelto. Cuando realmente asumes este estado, no estás tratando de hacer que algo suceda, estás experimentando el estado de que ya está hecho. Imagina que tienes un amigo que vive en otra ciudad. Cuando piensas en este amigo, no lo visualizas ni afirmas su existencia. Simplemente sabes que existe. Este es el tipo de conocimiento que debes tener sobre la solución a tu problema. Debe ser tan real y natural para ti como la existencia de tu amigo lejano. Este estado de saber que vives desde el final es lo que realmente activa la ley de la asunción. Alinea todo tu ser, tus pensamientos, tus emociones, tus acciones con la realidad de que tu problema está resuelto. Y en esta alineación ocurren milagros.
Ahora abordemos el papel de la emoción en este proceso. La emoción es crucial. Es el combustible que da vida a tu asunción. Cuando asumes el estado de que tu problema está resuelto, debes sentir la realidad de ello. Debes experimentar el alivio, la alegría, la gratitud de la solución. Pero aquí hay un punto clave. Estas emociones no deben ser intensas ni forzadas. Deben ser naturales, tranquilas, el tipo de alegría silenciosa que sientes cuando piensas en algo que ya posees. Recuerda, no estás tratando de convencerte de algo, simplemente estás reconociendo lo que ya es verdad en tu conciencia. Exploremos ahora el concepto del Sabbat. El Sabbat, en este contexto, no se refiere a un día concreto de la semana, sino a un estado mental. Es un estado de descanso completo, libre de todo esfuerzo. Es el estado de saber que tu trabajo está hecho en el proceso de permitir que Dios resuelva tu problema. El estado Sabbat es crucial. Es el estado de aceptación total de la solución como un hecho consumado. En este estado ya no sientes la necesidad de hacer que la solución se produzca porque sabes que ya está hecha. Practica entrar en el estado sabático. Después de haber hecho tu trabajo imaginativo, después de haber asumido la sensación de que tu problema está resuelto, entra conscientemente en un estado de descanso. Libera toda la ansiedad, toda la necesidad de hacer que suceda. Ten la certeza de que Dios está trabajando y que tu única tarea ahora es descansar en la certeza de la solución. Ahora, abordemos el concepto del tiempo divino. A menudo, cuando nos enfrentamos a un problema, queremos una solución inmediata. Queremos que Dios lo resuelva ahora mismo. Pero recuerda, en el reino de la conciencia pura, no existe el tiempo. Tu problema ya está resuelto. En el momento en que asumes el estado de la solución con convicción, el tiempo que tarda la solución en aparecer en tu realidad física está determinado por el tiempo divino. No se trata de que alguna fuerza externa te haga esperar. Se trata de la perfecta sincronización de los acontecimientos que traerán tu solución de la manera más armoniosa. Confía en este tiempo divino. Ten presente que la solución ya es tuya en tu conciencia y se manifestará en tu realidad física en el momento perfecto. Tu trabajo no es preocuparte por cuándo o cómo, sino mantener tu fe y vivir desde el final. Exploremos ahora el concepto de tu naturaleza divina. Cuando digo que Dios lo resolverá, no me refiero a una deidad externa. Me refiero al Dios que hay dentro de ti, el poder divino creado que es tu esencia misma. No eres un simple ser humano que tiene una experiencia espiritual. Eres un ser espiritual que tiene una experiencia humana. Eres Dios individualizado, el poder creativo infinito del universo, expresándose a través de ti. Cuando comprendes esto verdaderamente, te das cuenta de que no hay ningún problema demasiado grande para ti. No hay ningún reto que Dios no pueda resolver, porque tú eres ese Dios. El poder que creó el universo reside dentro de ti y es plenamente capaz de resolver cualquier problema al que te enfrentes. Ahora abordemos el concepto de resistencia. Cuando te enfrentas a un problema, es natural sentir resistencia. Quieres empujar contra el problema para combatirlo, para superarlo, pero esta resistencia a menudo mantiene el problema en su lugar. Recuerda que lo que resistes persiste. Cuando resistes un problema, le estás dando tu energía y atención. Estás afirmando su realidad en tu conciencia. En lugar de resistirte a tu problema, practica la aceptación. Esto no significa que te guste el problema o que quieras que continúe. Significa que aceptas que, en este momento, esto es lo que hay. A partir de este lugar de aceptación, puedes pasar más fácilmente a la conciencia de la solución. Exploremos ahora el concepto de tus conversaciones internas. Tus conversaciones internas, los pensamientos que tienes y las palabras que te dices a ti mismo, están dando forma a tu realidad. Cuando piensas y hablas constantemente sobre tu problema, estás reforzando su existencia en tu experiencia. Empieza a prestar atención a tus conversaciones internas. ¿Están en consonancia con la resolución de tu problema o te mantienen atrapado en la conciencia del problema? Practica tener conversaciones internas que estén en consonancia con la solución. Háblate a ti mismo como si tu problema ya estuviera resuelto. Mantén conversaciones imaginarias con otras personas en las que hables de la maravillosa resolución de tu situación.
Estas conversaciones internas son poderosas fuerzas creativas que dan forma a tu realidad. Ahora abordemos el concepto de tu autoconcepto. Tu autoconcepto, la forma en que te ves a ti mismo, juega un papel crucial en nuestra línea divina para resolver tus problemas. Si te ves a ti mismo como alguien que siempre está luchando, siempre enfrentando problemas, esa es la realidad que crearás. Pero si te ves a ti mismo como alguien que está divinamente guiado y apoyado, alguien para quien las soluciones llegan fácilmente, esa es la realidad que experimentarás. Trabaja en mejorar tu autoconcepto. Véate como alguien que atrae de forma natural soluciones divinas a cualquier desafío. Recuerda, no estás cambiando quién eres. Simplemente te estás alineando con tu verdadera naturaleza divina, reconociendo al Dios que hay dentro de ti, que es plenamente capaz de resolver cualquier problema. Exploremos ahora el concepto del perdón. El perdón es una herramienta poderosa que permite a Dios resolver tus problemas. A menudo, nuestros problemas están ligados a resentimientos, rencores o falta de perdón hacia nosotros mismos o hacia los demás. El perdón no significa condonar un comportamiento hiriente. Significa liberar la carga emocional de los acontecimientos pasados, para que ya no te controlen. A medida que te perdonas a ti mismo y a los demás, despejas el camino para que las soluciones divinas fluyan en tu vida. Practica el perdón a diario. Perdónate a ti mismo por los errores del pasado. Perdona a los demás por los agravios percibidos. Al hacerlo, descubrirás que las soluciones a tus problemas llegan con mayor facilidad y naturalidad. Ahora profundicemos en el concepto de vivir en el final. Cuando dices que Dios lo resolverá, no estás esperando un evento futuro, estás reconociendo un hecho presente. En el reino de la imaginación, donde tiene lugar toda la creación, tu problema ya está resuelto. Vivir en el final significa experimentar tu deseo como un hecho presente, no como una posibilidad futura. Se trata de sentir el alivio, la alegría y la gratitud de que tu problema se resuelva ahora mismo, en este momento. Este estado de conciencia colapsa el tiempo y trae tu deseo al momento presente, haciendo inevitable su manifestación. Recuerda, en el reino de la imaginación no existe el tiempo. Tu deseo se cumple en el momento en que asumes con convicción la sensación de su cumplimiento. El tiempo que tarda en aparecer en tu realidad física está determinado por tu fe y tu persistencia en el estado asumido. Abordemos ahora el concepto de la ley del esfuerzo inverso. Esta ley establece que cuanto más te esfuerzas por conseguir algo, más lo alejas. Por eso tanta gente lucha por resolver sus problemas. Se esfuerzan demasiado y con su esfuerzo están afirmando la presencia del problema. En lugar de esforzarte y luchar, relájate sabiendo que Dios lo resolverá. Libera todo esfuerzo. No estás tratando de resolver el problema, simplemente estás reconociendo la solución que ya es tuya en tu conciencia. Este estado de aceptación sin esfuerzo es mucho más poderoso que cualquier cantidad de intentos o luchas. Ahora exploremos el concepto del puente de incidentes. Cuando asumes el estado de que tu problema está resuelto, se pone en marcha una serie de acontecimientos para que se manifieste tu deseo. Esta serie de acontecimientos se llama el puente de incidentes. La clave aquí es confiar en el puente. No necesitas saber cómo Dios resolverá tu problema. Tu trabajo es simplemente mantener tu suposición y permitir que el puente se desarrolle de forma natural. Cada acontecimiento, cada encuentro, cada aparente coincidencia es parte de este puente que te lleva a la plena manifestación de tu problema resuelto. Abordemos el concepto de cambio dimensional. Se trata de la idea de que, para cada realidad posible, existe una versión de ti mismo que ya la está experimentando. Tu tarea para permitir que Dios resuelva tu problema no es crear algo nuevo, sino cambiar tu conciencia para alinearte con la versión de ti mismo para la que el problema ya está resuelto. Practica pensar desde la perspectiva del tú que ya ha experimentado la solución. ¿Cómo pensaría esa versión de ti mismo? ¿Cómo se sentiría? ¿Qué decisiones tomaría? Alinéate con esta versión de ti mismo y cambiarás naturalmente a la realidad en la que tu problema está resuelto. Ahora profundicemos en el poder de tu diálogo interno. Tu diálogo interno no es solo una charla ociosa en tu mente, es una declaración al universo.
La forma en que te hablas a ti mismo sobre tus problemas y sus soluciones está dando forma a tu realidad. Deja de prestar atención a tu diálogo interno. ¿Estás afirmando constantemente la presencia de tu problema o estás hablando como si la solución ya fuera tuya? Elige tus palabras conscientemente. Habla como si Dios ya hubiera resuelto tu problema. Utiliza frases como «Estoy muy agradecido de que esta situación se haya resuelto», en lugar de «Espero que este problema se resuelva». Exploremos una vez más el concepto de la no resistencia. La no resistencia no significa ser pasivo o aceptar circunstancias indeseables. Significa no darle más poder a tu problema a través de tu resistencia. Cuando te resistes a un problema, cuando luchas contra él, en realidad le estás dando energía. Le estás prestando tu atención y tu energía emocional. En lugar de eso, practica la no resistencia. Reconoce el problema sin juzgarlo. A continuación, centra tu atención en el estado de la solución. Ahora abordemos el concepto de tu punto de poder. Tu punto de poder siempre se encuentra en el momento presente. No está en el pasado, donde pudo haberse originado el problema. No está en el futuro, donde esperas que llegue la solución. Está aquí y ahora. En este momento presente, tienes el poder de elegir tu estado de conciencia. Tienes el poder de alinearte con la realidad en la que Dios ya ha resuelto tu problema. Usa este punto de poder con sabiduría. Elige pensamientos, sentimientos y acciones que se alineen con la solución, no con el problema. Profundicemos en el concepto de tu yo soy. Tu yo soy es tu verdadero yo, el Dios que hay en ti. Es el poder creativo a través del cual todo es posible. Cuando dices yo soy, estás invocando este poder creativo. Ten mucho cuidado con lo que añades a tu yo soy. Estoy luchando con este problema. Crea una realidad muy diferente a estoy agradecido por la solución divina a esta situación. Elige sabiamente tus afirmaciones yo soy para todas nuestras poderosas fuerzas creativas. Ahora exploremos una vez más el concepto de tu imaginación. Tu imaginación no es mera fantasía o ensoñación. Es Dios en acción dentro de ti. Es el poder creativo a través del cual se hacen todas las cosas. Cuando utilizas tu imaginación para experimentar la solución a tu problema, estás literalmente remodelando la sustancia del universo. Estás imprimiendo en tu mente subconsciente la realidad de la solución, y tu mente subconsciente debe entonces trabajar para traer esta imagen impresa a tu experiencia física. Abordemos una vez más el concepto de desapego. El desapego no significa que no te importe la solución a tu problema. Significa liberar tu apego ansioso a cómo o cuándo se manifestará. Cuando estás ansiosamente apegado al resultado, en realidad estás afirmando la presencia del problema. Estás diciendo, necesito esta solución porque tengo este problema. Este estado de conciencia mantiene vivo el problema en tu experiencia. El verdadero desapego proviene del profundo conocimiento de que Dios ya ha resuelto tu problema en la conciencia y, por lo tanto, debe manifestarse en tu realidad física. Es un estado de calma y certeza de saber que la ley está en funcionamiento, incluso cuando aún no puedes ver la evidencia. Ahora exploremos el concepto de tu estado de conciencia. Tu estado de conciencia es la suma total de tus pensamientos, sentimientos y creencias en un momento dado. Es la lente a través de la cual percibes e interactúas con la realidad. Cuando dices que Dios lo resolverá, estás eligiendo ocupar un estado de conciencia en el que la solución ya es un hecho. Este estado de conciencia da forma a tu percepción y a tu experiencia de la realidad. Recuerda, no estás tratando de cambiar el mundo exterior, estás cambiando tu estado de conciencia, y al hacerlo, el mundo exterior debe adaptarse para coincidir con este nuevo estado interior. Abordemos una vez más el concepto de tu poder creado. No eres un ser impotente a merced de las circunstancias externas. Eres un ser creativo hecho a imagen y semejanza de Dios. El poder que creó el universo reside dentro de ti. Cuando dices que Dios lo resolverá, estás reconociendo este poder creativo dentro de ti. Te estás alineando con la inteligencia infinita que orquesta el cosmos. Confía en este poder. Ten fe en tu capacidad para crear la realidad que deseas. Ahora exploremos el concepto de tu sincronización divina. Una vez más,
El momento divino no se trata de una fuerza externa que te hace esperar por tu solución. Se trata del desarrollo perfecto de los acontecimientos que traerán tu solución de la manera más armoniosa. Confía en este momento divino. Ten la certeza de que la solución ya es tuya en tu conciencia y se manifestará en tu realidad física en el momento perfecto. Tu trabajo no es preocuparte por cuándo o cómo, sino mantener tu fe y vivir desde el final. Abordemos el concepto de tu conocimiento interior. Más allá de tus pensamientos, más allá de tus emociones, hay un profundo conocimiento interior dentro de ti. Esta es la voz de Dios, la inteligencia infinita que sabe exactamente cómo resolver tu problema. Aprende a escuchar este conocimiento interior. A menudo habla de manera sutil, un empujón silencioso, una inspiración repentina, una sensación de paz. A medida que confíes en este conocimiento interior, te encontrarás guiado naturalmente hacia la solución a tu problema. Ahora exploremos una vez más el concepto de tu naturaleza divina. No estás separado de Dios, eres una expresión individualizada de Dios. El poder que creó el universo no está fuera de ti, eres tú. Cuando comprendes esto verdaderamente, te das cuenta de que no hay ningún problema demasiado grande para ti. No hay ningún desafío que Dios no pueda resolver porque tú eres ese Dios. El poder que creó el universo reside dentro de ti y es plenamente capaz de resolver cualquier problema al que te enfrentes. En conclusión, recuerda que Dios lo resolverá. No es una afirmación pasiva de esperanza. Es una poderosa declaración de tu alineación con las fuerzas creativas del universo. Es un reconocimiento de tu verdadera naturaleza divina y de tu capacidad inherente para crear la realidad que deseas. Confía en esta verdad. Ten fe en el Dios que hay dentro de ti. Vive desde el estado en el que tu problema está resuelto y observa cómo tu mundo exterior se remodela para adaptarse a tu estado interior. Porque verdaderamente con Dios todo es posible. La mayoría de las personas pasan por la vida creyendo que son víctimas de las circunstancias, que deben aceptar lo que la vida les depara y que son impotentes para cambiar sus condiciones. Rezan a un Dios externo a ellos mismos. Esperan tener suerte. Esperan oportunidades y se preguntan por qué sus vidas siguen igual año tras año. Pero yo te digo esta noche que no eres una víctima, no eres impotente, no estás a merced de fuerzas externas. Tú eres el poder operativo de tu mundo, y el universo debe responderte cuando aprendes a hablar su idioma. El secreto que estoy a punto de revelarte es este. Tu imaginación es Dios, no un Dios entre muchos dioses, sino el único Dios que existe. Tu maravillosa imaginación humana es el poder creativo del universo mismo individualizado en ti. Cuando imaginas, no estás participando en una fantasía ociosa. Estás creando literalmente tu futuro. Estás ordenando al universo que se reorganice de acuerdo con tu acto imaginativo. Esto no es una metáfora, no es poesía, es la verdad absoluta de la existencia. Pero debes comprender lo que es realmente la imaginación. No es una mera visualización o ensoñación. La verdadera imaginación es la capacidad de asumir la sensación de que tu deseo se ha cumplido. Es la capacidad de entrar en un estado de conciencia en el que experimentas tus deseos ya realizados. Cuando puedes hacer esto completamente, cuando puedes vivir en esa suposición con tal convicción que se siente más real que tus circunstancias actuales, entonces has pronunciado la palabra creativa y el universo debe responder. Ahora déjame explicarte cómo funciona esto. Todo lo que existe en tu mundo, todo lo que puedes ver, tocar y experimentar, existió primero como un acto imaginable en la conciencia. Tus circunstancias actuales, tus relaciones, tu salud, tu riqueza o tu falta de ella, tu vida, tu hogar, todo lo que experimentas fue imaginado primero antes de convertirse en realidad. Pero aquí está lo que la mayoría de la gente no entiende. Estás imaginando constantemente. Cada momento de cada día estás creando a través de la imaginación. La pregunta no es si estás usando tu imaginación, sino si la estás usando consciente y deliberadamente para crear lo que quieres o inconscientemente para perpetuar lo que no quieres. La mayoría de la gente usa su imaginación en su contra. Imaginan los peores resultados posibles, repiten las heridas y decepciones del pasado,
proyectan sus limitaciones actuales en el futuro. Imaginan conversaciones en las que son rechazados, situaciones en las que fracasan, circunstancias en las que son impotentes. Y como la imaginación es el poder creativo, estas imaginaciones negativas se convierten en su realidad. Crean a través de su imaginación exactamente lo que no quieren, y luego se preguntan por qué sus vidas están llenas de luchas y decepciones. Pero tú puedes invertir este proceso. Puedes empezar a utilizar tu imaginación de forma deliberada y consciente para crear la vida que realmente deseas. Para ello, aprende a controlar tus conversaciones internas, disciplinando tu mente para que se centre solo en lo que quieres experimentar. Asume la sensación de que tu deseo se ha cumplido hasta que esa suposición se convierta en algo natural para ti. Te pondré un ejemplo práctico. Supongamos que deseas una mayor abundancia económica. La mayoría de las personas, cuando piensan en el dinero, inmediatamente sienten que les falta. Imaginan todas las facturas que no pueden pagar, todas las cosas que no pueden permitirse, todas las razones por las que nunca tendrán suficiente. Este sentimiento de carencia, esta suposición de pobreza, se convierte en su estado creativo, y el universo responde dándoles más experiencias de carencia y limitación. Pero si comprendes el secreto que te estoy revelando esta noche, harás algo completamente diferente. Te atreverás a asumir que ya tienes la abundancia económica que deseas. Imaginarás cómo te sentirías al tener más que suficiente dinero para todas tus necesidades y deseos. Vivirás en esa suposición. Pensarás desde ese estado en lugar de sobre ese estado. Imaginarás conversaciones en las que la gente te felicita por tu éxito. Sentirás la satisfacción de poder dar generosamente a los demás. Adoptarás la actitud mental de alguien que tiene recursos abundantes. Al principio, tu mente racional se rebelará contra esta suposición. Te dirá que estás siendo tonto, que estás negando la realidad, que estás cayendo en ilusiones. Pero debes persistir. Debes seguir viviendo en tu suposición a pesar de la evidencia de tus sentidos. A pesar de las protestas de la razón y las opiniones de los demás, la imaginación es más real que los hechos, y tu suposición, si persiste, se convertirá en tu realidad. Este es el gran secreto que ha estado oculto a plena vista a lo largo de los siglos. Se ha enseñado en las tradiciones místicas de todas las culturas y se ha codificado en los textos sagrados de todas las religiones. Sin embargo, ha sido mal interpretado y mal entendido por aquellos que no pudieron aceptar sus implicaciones radicales. Porque si realmente entendieras que tu imaginación es Dios, que tú eres el creador de tu propia experiencia, que tienes el poder de cambiar tu vida simplemente cambiando tus suposiciones, entonces ya no dependerías de autoridades externas, ya no necesitarías sacerdotes, maestros o gurús que intercedieran por ti. Te conocerías a ti mismo como el poder operativo de tu mundo. Pero comprenderlo intelectualmente no es suficiente. Debes demostrarlo a ti mismo a través de la experiencia. Debes poner a prueba este principio en el laboratorio de tu propia vida. Elige algo que desees, algo específico y definido, no algo vago como la felicidad o el éxito, sino algo concreto que puedas imaginar claramente tener, ser o experimentar. A continuación, asume que ya lo tienes. Vive con esa suposición, piensa desde ella en lugar de sobre ella. Persiste en esta suposición independientemente de lo que te digan tus sentidos, independientemente de lo que digan los demás, independientemente de lo imposible que pueda parecer. Y esto es lo que sucederá. El universo comenzará a reorganizarse para ajustarse a tu suposición. Aparecerán oportunidades que antes no existían. Llegarán a tu vida personas que podrán ayudarte. Las circunstancias se alinearán de formas que parecerán milagrosas, pero que en realidad son el resultado natural de tu acto imaginativo. Lo que has asumido en tu imaginación se exteriorizará gradualmente en tu mundo de experiencias, pero debes estar dispuesto a vivir hasta el final. Este es quizás el camino más difícil de entender y aceptar para la mayoría de las personas. Quieren imaginar el proceso, el cómo, los pasos entre su estado actual y el estado deseado. Pero el poder creativo funciona desde el final hacia atrás. Debes asumir la sensación de que tu deseo se ha cumplido.
Debes vivir con la satisfacción de ya tener lo que deseas, y luego el universo se encargará de los detalles de cómo se hará realidad. Esto requiere un cambio completo en la forma de pensar de la mayoría de las personas. Creen que primero deben trabajar duro, luchar o superar obstáculos, y luego, con suerte, tal vez alcancen sus objetivos. Pero yo te digo que esto es al revés. Primero debes asumir la sensación de haber alcanzado ya tu objetivo, y luego aparecerán el trabajo, las oportunidades y las circunstancias para que así sea. No se crea a través del esfuerzo y la lucha, se crea a través de la asunción y el sentimiento. Ahora déjame abordar una preocupación que puede estar surgiendo en tu mente. Quizás estés pensando, pero seguro que no puedo simplemente imaginar lo que quiero y esperar que suceda. Debe haber límites. Debe haber leyes que rijan lo que es posible y lo que no. Y tienes razón en que hay leyes, pero no son las leyes que tú crees que son. La única ley que rige la manifestación es la ley de la suposición. Todo lo que supongas que es cierto, si persistes en esa suposición, se convertirá en tu realidad. No hay otros límites excepto los que aceptas en tu propia mente. Verás, lo que llamas mundo físico no es tan sólido y fijo como parece. En realidad es un mundo de símbolos, un reflejo de la conciencia, un espejo de tus estados internos. Cuando cambias tu estado interno, cuando cambias tus suposiciones, el mundo exterior debe cambiar para ajustarse a tu nueva realidad interna. Esto no es magia, no es sobrenatural, es el funcionamiento natural de la conciencia misma, pero debes tener cuidado con lo que asumes, porque las suposiciones son creativas, ya sean positivas o negativas, te sirvan o te limiten. Si asumes que eres desafortunado, que siempre estás luchando, que las cosas buenas les pasan a los demás pero no a ti, entonces estas suposiciones crearán experiencias que las confirmen. Si asumes que eres afortunado, que las oportunidades te llegan fácilmente, que vives una vida encantadora, entonces estas suposiciones crearán experiencias que las confirmen. La mayoría de las personas no son conscientes de sus suposiciones. Las han heredado de su familia, su cultura, sus experiencias pasadas, y las aceptan como verdad sin cuestionarlas. Suponen que están limitados por su educación, sus antecedentes, su edad, sus circunstancias, y estas suposiciones se convierten en los muros invisibles de su prisión. Pero cuando te haces consciente de tus suposiciones, cuando te das cuenta de que puedes elegir qué suponer, entonces te liberas. Te conviertes en el arquitecto de tu propia experiencia. Por eso digo que debes renacer. No en un sentido religioso, sino en el sentido de asumir una nueva identidad, un nuevo conjunto de creencias sobre ti mismo y tus capacidades. Debes morir a tu antiguo concepto de ti mismo y resucitar como la persona que realmente quieres ser. Esta muerte y resurrección ocurre en la imaginación. Te imaginas a ti mismo como la persona que quieres ser, y persistes en esta suposición hasta que se convierte en algo natural para ti. Déjame darte otro ejemplo. Supón que te ves a ti mismo como una persona tímida y torpe en las relaciones sociales. Este concepto de ti mismo crea experiencias que lo confirman. Evitas las situaciones sociales. Te sientes nervioso cuando conoces a gente nueva. Asumes que no le gustarás a los demás y tu comportamiento refleja estas suposiciones. Pero si comprendes el secreto que te estoy revelando, empezarás a asumir una nueva identidad. Te imaginarás a ti mismo como una persona segura y carismática. Sentirás lo que se siente al estar a gusto en situaciones sociales. Asumirás que la gente se siente atraída por ti, que tienes cosas interesantes que decir, que eres bienvenido donde quiera que vayas. Al principio, esta nueva suposición te parecerá antinatural, incluso falsa. Tu antiguo concepto de ti mismo se resistirá, pero si persistes, si sigues viviendo con esta nueva suposición, sucederá algo maravilloso. Tu comportamiento cambiará gradualmente para adaptarse a tu suposición. Te encontrarás hablando más, asumiendo riesgos sociales, relacionándote con los demás de una forma que nunca habías hecho antes, y como actúas partiendo de una suposición diferente, la gente te responderá de forma diferente. Tu nuevo concepto de ti mismo creará nuevas experiencias que lo confirmarán. Este es el gran secreto de la transformación.
No se gana confianza actuando con confianza. Se actúa con confianza asumiendo que ya se tiene. No se alcanza el éxito trabajando duro para conseguirlo. Trabajas partiendo de la suposición de que ya tienes éxito, y el trabajo se convierte en la expresión natural de ese éxito, en lugar de en la lucha por alcanzarlo. Pero recuerda que la suposición no es un ejercicio mental, es un sentimiento. Debes sentirte como lo que quieres ser. Debes asumir el estado emocional de haber cumplido tu deseo. Por eso digo que debes vivir en el final. Debes capturar la sensación que tendrías si tu deseo ya fuera una realidad. Y debes vivir en ese sentimiento hasta que se convierta en tu estado natural. Y hay algo más que debes comprender. No hay nadie a quien cambiar salvo a uno mismo. El vasto mundo entero es una proyección de ti mismo. Cada persona en tu vida, cada situación que encuentras, cada condición que experimentas es un reflejo de tu propia conciencia. Cuando cambias tus suposiciones, el mundo que te rodea debe cambiar para reflejar tu nuevo estado interior. Esto significa que no estás tratando de cambiar a otras personas, ni las circunstancias externas. No estás tratando de manipular ni controlar nada fuera de ti mismo. Simplemente estás cambiando tu propia conciencia, tus propias suposiciones, tu propio estado interior, y el mundo exterior cambia para adaptarse a ello. Esta es la verdad más liberadora que puedes aprender, ya que significa que nunca estás a merced de las condiciones externas. Tú eres siempre el poder operativo, siempre el que tiene el control, pero este poder conlleva responsabilidad. Si eres el creador de tu experiencia, entonces debes asumir toda la responsabilidad de todo lo que sucede en tu vida. No puedes culpar a los demás, no puedes culpar a las circunstancias, no puedes culpar a la suerte, al destino o a Dios. Todo lo que estás experimentando es el resultado de tu propia conciencia, de tus propias suposiciones, de tus propias imaginaciones. Esto puede ser difícil de aceptar al principio, especialmente si estás pasando por situaciones difíciles o desagradables. Pero aceptar esta responsabilidad es también la clave de tu libertad, porque si tú creaste tu experiencia actual, entonces tienes el poder de crear una experiencia diferente. Ahora tal vez te preguntes cómo aplicar este conocimiento en la práctica. ¿Cómo cambias realmente tus suposiciones? ¿Cómo vives con la sensación de que tu deseo se ha cumplido? ¿Cómo haces que este principio abstracto funcione en tu vida cotidiana concreta? La respuesta es a través de la práctica de la imaginación controlada. Cada noche antes de dormir, cuando tu mente está naturalmente relajada y receptiva, imagina una escena que sería la consecuencia natural del cumplimiento de tu deseo. No te imagines consiguiendo lo que quieres. Imagínate que ya lo tienes. Construye una escena corta, un breve momento dramático que implique el cumplimiento del deseo, y repite esta escena una y otra vez en tu imaginación hasta que te parezca real. Por ejemplo, si deseas un ascenso en el trabajo, no te imagines pidiendo el ascenso o trabajando duro para ganártelo. En su lugar, imagina una escena en la que ya estás en tu nuevo puesto. Quizás imagines a un compañero felicitándote por tu ascenso, o te imagines sentado en tu nueva oficina, o imagines a tu familia celebrando tu éxito. Elige una escena sencilla y hazla vívida y real en tu imaginación. La clave es sentir la realidad de la escena. Debes experimentarla como si estuviera sucediendo realmente. Debes oír las felicitaciones, sentir el apretón de manos, ver las expresiones de la gente, oler las flores y tu nuevo escritorio. Debes involucrar todos tus sentidos y emociones para que la escena sea lo más real posible. Y lo más importante, debes sentir la satisfacción, la alegría, la sensación de plenitud que acompañaría naturalmente a la realización de tu deseo. Repite este acto imaginario noche tras noche hasta que te resulte natural, hasta que ya no tengas que esforzarte por creerlo, hasta que te parezca tan real como cualquier recuerdo de algo que ya ha sucedido. Cuando llegues a este punto, cuando tu suposición se convierta en algo natural y automático, habrás impresionado a tu subconsciente con tu deseo y éste trabajará para hacerlo realidad en tu mundo exterior. Pero durante el día, también debes estar atento a tus pensamientos y sentimientos. Debes darte cuenta cuando vuelves a caer en tus viejas suposiciones. Cuando te encuentres pensando cosas que contradicen tu deseo,
Cuando sientas emociones que niegan que tu deseo se haya cumplido, debes arrepentirte con firmeza y delicadeza de haber prestado atención a tu nueva suposición. Debes pensar desde el estado deseado en lugar de pensar en él. Esto no siempre es fácil. Tu mente racional te presentará pruebas que contradicen tu suposición. Tus sentidos te mostrarán circunstancias que parecen demostrar que tu deseo no se ha cumplido. Otras personas pueden decirte que eres poco realista o que tienes delirios, pero debes permanecer fiel a tu suposición. Debes persistir en tu acto imaginario, independientemente de lo que parezca ser cierto en el mundo exterior. Recuerda, la imaginación crea la realidad, no al revés. Lo que ves en el mundo exterior es el resultado de imaginaciones pasadas. Lo que imaginas ahora está creando tu realidad futura. Así que no dejes que las circunstancias actuales te desanimen o te hagan dudar de tu suposición. Ten presente que, a medida que persistas en tu nueva suposición, el mundo exterior se irá adaptando gradualmente a ella. Y aquí hay algo maravilloso. A medida que sigas viviendo en tu suposición, descubrirás que se vuelve más fácil y natural. Lo que antes requería esfuerzo y concentración se convertirá en algo automático. Te encontrarás pensando y sintiendo de forma natural desde el estado deseado. Descubrirás que realmente te has convertido en la persona que imaginabas ser. Esta transformación no es solo mental o emocional, es una reorganización completa de todo tu ser. Tu lenguaje corporal cambiará, tus patrones de habla cambiarán, tus hábitos y preferencias cambiarán. Te convertirás literalmente en una persona diferente, alguien que atrae y experimenta de forma natural las condiciones que has asumido como verdaderas. Pero recuerda que se trata de un proceso, no de un acontecimiento. No esperes una transformación de la noche a la mañana. Sé paciente contigo mismo mientras aprendes a dominar esta nueva forma de ser. Algunas suposiciones se manifestarán rápidamente, otras pueden tardar más tiempo. La clave es la persistencia. Nunca renuncies a tu suposición, nunca aceptes la derrota. Sigue viviendo sin importar cuánto tiempo tarde el mundo exterior en ponerse al día con tu realidad interior, y no cometas el error de comprobar constantemente los resultados. Cuando plantas una semilla en la tierra, no la desentierras todos los días para ver si está creciendo. La plantas y la dejas crecer de forma natural. Del mismo modo, una vez que has plantado tu deseo en tu conciencia a través de actos imaginarios repetidos, debes dejarlo crecer. Confía en el proceso. Ten claro que tu suposición está funcionando, incluso cuando no ves pruebas de ello en el mundo exterior. Habrá momentos en los que dudarás, momentos en los que te preguntarás si todo esto es solo una ilusión, momentos en los que las pruebas de tus sentidos parecerán contradecir tu suposición. Esto es natural y previsible. Pero estos momentos de duda son pruebas de tu fe. Son oportunidades para fortalecer tu convicción. Cuando surja la duda, no luches contra ella. Simplemente vuelve a tu acto imaginario. Siente una vez más la realidad de tu deseo cumplido. Recuérdate a ti mismo que la imaginación es la única realidad y que tu suposición, si persistes en ella, debe manifestarse en tu mundo. Verás, lo que te estoy enseñando no es el pensamiento positivo ni el poder de la creencia. Esos son sustitutos débiles de la realidad. Lo que te estoy enseñando es el poder creativo de la suposición. Cuando realmente supones que algo es cierto, no necesitas creerlo porque lo sabes. No necesitas ser positivo al respecto porque estás seguro de ello. No necesitas afirmarlo porque lo vives. Esta certeza, este conocimiento, este vivir desde tu suposición es lo que hace que el universo responda. No es tu esperanza, tu deseo o tu anhelo lo que crea. Es tu suposición, tu aceptación, tu dar por sentado lo que crea. Cuando puedas suponer que tu deseo ya se ha cumplido con la misma naturalidad con la que supones que tu nombre es el que es, entonces habrás dominado el secreto de la creación. Y una vez que domines este secreto con un deseo, podrás aplicarlo a cualquier área de tu vida. Puedes asumir una salud perfecta y experimentar la curación. Puedes asumir relaciones amorosas y atraer a personas maravillosas a tu vida. Puedes asumir el éxito profesional y encontrar oportunidades que se abren ante ti. Puedes asumir la abundancia financiera y descubrir fuentes de ingresos que nunca imaginaste.
No hay límites a lo que puedes crear a través del poder de la suposición, excepto los límites que aceptas en tu propia mente. Pero con este gran poder viene una gran responsabilidad. Úsalo con sabiduría, úsalo para el bien. Recuerda que, al crear tu propia realidad, también estás contribuyendo a la realidad colectiva de la humanidad. Lo que asumes para ti mismo no solo afecta a tu propia vida, sino también a la de todos los que te rodean. Así que asume lo mejor no solo para ti, sino también para los demás. Vive con la convicción de que el mundo se está convirtiendo en un lugar mejor, que la humanidad está evolucionando hacia un mayor amor y comprensión, que la paz y la prosperidad son posibles para todos. No estás separado del universo, eres el universo individualizado. Cuando aprendes a hacer que el universo te responda, no estás manipulando una fuerza externa. Simplemente estás aprendiendo a dirigir conscientemente el poder creativo que siempre has tenido. Estás aprendiendo a ocupar el lugar que te corresponde como poder operativo de tu mundo. Así que esta noche te dejo con este reto. Elige una cosa que desees de verdad. Hazla específica y definida. Luego asume que ya la tienes. Vive con esa suposición. Piensa desde ella. Siente desde ella. Actúa desde ella. Persiste en ella independientemente de las apariencias. Y demuéstrate a ti mismo la verdad de lo que te he dicho esta noche. El secreto para cambiar tu vida es hacer que el universo responda, y el universo responde a las suposiciones. Tu maravillosa imaginación humana, cuando está disciplinada y dirigida, es la fuerza más poderosa de la creación. Úsala conscientemente, úsala deliberadamente, úsala con persistencia, y descubrirás que eres, en efecto, el amo de tu destino, el capitán de tu alma, el creador de tu destino. Esto no es teoría, esto no es filosofía, esto es misticismo práctico. Así es como funciona la creación. Este es el secreto que se ha ocultado a las masas, pero que se ha revelado a aquellos que tienen ojos para ver y oídos para oír. Esta noche lo has oído. Ahora ve y demuéstralo con tu propia experiencia. Haz que el universo te responda asumiendo que ya lo ha hecho. Muchos de vosotros venís aquí noche tras noche, buscando lo que creéis que está fuera de vosotros mismos. Buscáis técnicas, métodos y fórmulas para manifestar vuestros deseos. Sin embargo, os digo que la mayor técnica jamás revelada al hombre es la técnica del silencio. No un silencio impuesto desde fuera, sino un silencio que surge desde dentro. Cuando la mente toma conciencia de sí misma como la única realidad, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este Logos es vuestra propia y maravillosa imaginación humana. Es el Dios que hay en vosotros el que ha estado creando mundos desde el principio de los tiempos. Y este Dios, este poder creativo divino, opera con mayor eficacia en el silencio de vuestra propia conciencia. Cuando la mente humana está ruidosa con la charla de la duda, el miedo y la limitación, la voz de Dios, que es tu propia voz interior, no se puede oír. Se ahoga por el cúmulo de tus pensamientos superficiales. Pero cuando aprendes a calmar estas olas externas de pensamiento para aquietar la mente hasta lo más profundo, entonces comienzas a oír esa voz suave y tranquila que habla con la autoridad del universo. Te digo que Dios no está interesado en tus afirmaciones interminables y en tu hablar constante. Dios quiere que guardes silencio, porque es en el silencio donde llega la revelación. Es en el silencio donde la semilla de tu deseo echa raíces en el suelo fértil de la conciencia. Es en el silencio donde lo invisible se hace visible y lo no manifestado se manifiesta. Ahora déjame compartir contigo un principio que ha transformado innumerables vidas, incluida la mía. El principio es este: tu conciencia es la única realidad. Todo lo que ahora existe en tu mundo fue una vez solo una idea en tu conciencia. No tenía realidad fuera de tu conciencia. Y todo lo que existirá en tu mundo debe ser primero una idea, una semilla plantada en el rico suelo de tu conciencia. Pero aquí está el secreto que pocos comprenden. Esta semilla debe ser plantada en silencio, así como un agricultor no desentierra sus semillas todos los días para ver si están creciendo. No debes perturbar constantemente tus semillas mentales con dudas, ansiedad y charlas interminables. Debes plantarlas en el silencio de la fe absoluta y dejarlas a la flor púrpura que gobierna toda la creación.
Te he dicho una y otra vez que la imaginación crea la realidad. Pero esta noche quiero enfatizar que la imaginación funciona con mayor poder en el silencio de la aceptación completa. Cuando puedes estar en silencio y saber verdaderamente que tu imaginación es Dios, entonces has descubierto el secreto de los secretos. La Biblia nos dice que al séptimo día Dios descansó de toda su obra. Este séptimo día no es un periodo de tiempo, sino un estado de conciencia. Es ese estado de conocimiento silencioso, de descanso mental completo, en el que ya no te esfuerzas por hacer realidad tus deseos, porque sabes que ya son tuyos en el reino invisible de la causalidad. Permítanme ilustrar este principio con un ejemplo sencillo de mi propia experiencia. Hace muchos años deseaba viajar a Barbados para visitar a mi familia, pero no tenía dinero para el viaje. En lugar de preocuparme, luchar y hablar sin cesar sobre mi problema, entré en silencio. En ese silencio, construí una escena que implicaba que mi deseo se había cumplido. Me imaginé subiendo por la pasarela, sintiendo los papeles enrollados del barco en mi bolsillo, oliendo el aire salado y escuchando las voces de mi familia dándome la bienvenida a casa. No lo hice una sola vez y luego pasé los días preocupándome por cómo sucedería. No entré en el silencio noche tras noche, sumergiéndome en la sensación de que mi deseo se había cumplido, hasta que esa sensación se volvió más real para mí que mi entorno físico. Y entonces, a través de una serie de acontecimientos que nadie podría haber planeado o predicho, los medios para hacer realidad el viaje se materializaron en mi mundo. Pero no fue gracias a mi esfuerzo o a mi planificación, sino al funcionamiento sin esfuerzo de la ley que opera en el silencio de la fe completa. Verás, el mundo exterior no es más que la representación de tus conversaciones. Tus conversaciones mentales son mucho más poderosas que tus palabras. Y en el silencio de la convicción absoluta, estas conversaciones mentales dan forma a la sustancia de tu realidad con una autoridad que ninguna palabra pronunciada podría poseer jamás. Ahora, alguien podría preguntar, «Pero Neville, ¿no quiere Dios que recemos? ¿Y no es la oración una forma de hablar con Dios?» Sí, pero la verdadera oración no es lo que la mayoría de la gente cree. La verdadera oración no es suplicar o rogar a un Dios externo a ti mismo. La verdadera oración es el sentimiento de gratitud y agradecimiento que surge cuando sabes que tu deseo ya es tuyo. Es el silencio de la plenitud, no el ruido de la carencia. Cuando Jesús dijo que cuando oraras entraras en tu habitación, cerrases la puerta y orases a tu Padre que está en secreto, te estaba diciendo que entraras en el silencio de tu propia conciencia para excluir las evidencias de los sentidos y comunicarte con el Dios que está dentro de ti, que ve en secreto y te recompensa abiertamente. Este es el verdadero significado de la oración. No es hablar sin cesar, sino saber en silencio. Te digo que Dios quiere que guardes silencio, no solo con los labios, sino con tu mente dudosa, con tu corazón ansioso, con tus emociones temerosas. Porque en ese silencio perfecto, el poder que creó los mundos encuentra una expresión sin obstáculos a través de ti. Los grandes místicos y videntes de todas las épocas han descubierto esta verdad. No lograron sus grandes obras mediante una actividad incesante o una afirmación constante. Las lograron mediante el poder del silencio. Un silencio tan profundo que en él se hicieron uno con la fuente de todo ser. Y en esa unidad descubrieron que podían hablar con la autoridad del mismo Dios y que los elementos de la naturaleza les obedecerían. Ahora profundicemos en este misterio del silencio. Hay diferentes niveles de silencio, al igual que hay diferentes niveles de conciencia. Está el silencio de los labios, que es simplemente la ausencia de palabras. Esta es la forma más superficial de silencio y por sí sola tiene poco poder transformador. Luego está el silencio de la mente, donde el constante parloteo de los pensamientos se calma y entras en un estado de quietud mental. Esta es una forma más profunda de silencio y es el comienzo de la verdadera meditación. Pero más allá de esto está el silencio del deseo, donde todo anhelo cesa porque sabes que ya posees lo que buscas. Este es el silencio del que hablaba Jesús cuando dijo, «Por eso os digo que todo lo que pidáis en la oración, creed que lo habéis recibido y será vuestro». No es un silencio de vacío,
sino un silencio lleno de la convicción absoluta de la plenitud. Y por último, está el silencio del ser, donde trasciendes todo sentido de individualidad y te reconoces como uno con el poder creativo divino que sostiene el universo. Este es el silencio donde nacen los milagros, donde lo imposible se hace posible, donde la palabra se hace carne. Quiero enfatizar que este silencio no es un estado pasivo, es el estado más activo y poderoso en el que puedes entrar, porque en este silencio estás alineado con las fuerzas creativas del cosmos. Estás en el centro de la creación, dando vida a los mundos a través de la autoridad silenciosa de tu propio yo soy. Ahora alguien podría decir, pero Neville, el mundo está lleno de ruido y distracciones. ¿Cómo puedo encontrar este silencio en medio de mi vida cotidiana? La respuesta es que debes dedicar tiempo al silencio, al igual que dedicas tiempo a cualquier otra actividad importante. Debes reservar períodos cada día para retirarte del mundo de los sentidos y entrar en el reino interior. Para algunos de vosotros, esto puede significar levantarse antes del amanecer, cuando el mundo aún duerme. Para otros, puede significar encontrar un rincón tranquilo durante la pausa para el almuerzo. Para otros puede significar los momentos antes de dormir, cuando la mente consciente comienza a rendirse al subconsciente. El momento y el lugar no son importantes. Lo que importa es que establezcas una práctica regular de silencio, un hábito sagrado de entrar en el lugar secreto de lo más elevado. Pero recuerda, el objetivo no es solo experimentar el silencio durante estos momentos especiales. El objetivo es llevar el silencio contigo a lo largo del día. Vivir desde el centro tranquilo de tu ser, incluso cuando te relacionas con el mundo ruidoso que te rodea. Esto es lo que significa orar sin cesar, mantener esa conexión interior con el Dios del silencio, sin importar lo que esté sucediendo en tu entorno externo. Permíteme compartir contigo otro principio, uno que está íntimamente relacionado con el poder del silencio. El principio es este: la conciencia es la única realidad. Todo lo demás, todo el mundo de las formas y los fenómenos, es simplemente conciencia objetivada. Tu cuerpo, tu cuenta bancaria, tus relaciones, tus circunstancias, todo ello son estados de conciencia que se hacen visibles. Ahora bien, si la conciencia es la única realidad, y si el mundo es simplemente conciencia objetivada, entonces se deduce que la forma más eficaz de cambiar tu conciencia es cambiar tu conciencia, y la forma más poderosa de cambiar tu conciencia es a través del silencio de la asunción. En el silencio de tu propio ser, puedes asumir cualquier fecha que desees. Puedes sentirte como la persona que deseas ser, tener las cosas que deseas tener, experimentar las circunstancias que deseas experimentar. Y si puedes mantener esta suposición hasta que adquiera el tono de la realidad, lo cual sucederá en un silencio de completa aceptación, entonces tu mundo exterior deberá remodelarse para ajustarse a tu convicción interior. Esto no es pensamiento positivo ni ilusiones. Es el uso creativo de la única sustancia causante verdadera en el universo, la conciencia misma. Es el arte de la suposición consciente, que es el secreto de toda manifestación exitosa. Pero recuerda, la suposición solo funciona en silencio. Si asumes que hoy eres rico y mañana te pasas el día hablando de tus facturas y de lo que te falta, has anulado tu suposición con el ruido de la contradicción. Si asumes que estás sano y luego no paras de hablar con los demás de tus síntomas, has ahogado el silencio de la curación con el clamor de la queja. Por eso Dios quiere que guardes silencio, no para privarte de la expresión, sino para potenciar tu expresión con la fuerza de una convicción inquebrantable. Porque lo que proclamas en silencio en lo más profundo de tu conciencia siempre tendrá más poder creativo que lo que proclamas con tus labios. Ahora bien, sé que algunos de vosotros estaréis pensando, pero Neville, yo he intentado estar en silencio. He intentado asumir que mi deseo se ha cumplido y sin embargo nada ha cambiado en mi mundo. A vosotros os digo, comprobad vuestro silencio. ¿Es realmente el silencio del saber o es simplemente el silencio de la esperanza? Porque hay una gran diferencia entre ambos. El silencio de la esperanza dice, estoy asumiendo que mi deseo se ha cumplido y espero que se materialice en mi mundo. Este no es el verdadero silencio, ya que contiene en su interior el ruido de la duda y la incertidumbre. El silencio del saber dice,
Yo soy lo que he asumido que soy, y el mundo exterior no tiene más remedio que reflejar mi suposición. Este es el silencio que mueve montañas. Recuerda las palabras de Job: decretarás una cosa y te será concedida. Pero este decreto no se hace con los labios, ni siquiera con la mente consciente. Se hace en el silencio de la aceptación completa, donde tu deseo se cumple no como una posibilidad futura, sino como un hecho presente. Déjame contarte una historia que ilustra este principio. Hace algunos años, una mujer acudió a mí en una situación financiera desesperada. Había perdido su trabajo, sus ahorros se habían agotado y se enfrentaba al desahucio de su apartamento. Lo había intentado todo: solicitar trabajo, pedir prestado a amigos, incluso rezar en el sentido convencional, pero nada había funcionado. Le dije: la solución a tu problema es el silencio. No el silencio de la inacción, sino el silencio del conocimiento absoluto. Le indiqué que construyera una escena que implicara que sus problemas económicos se habían resuelto. En su caso, era una escena en la que le contaba a una amiga lo maravillosamente que habían cambiado las cosas, cómo ahora tenía dinero más que suficiente para cubrir todas sus necesidades. Le dije que entrara en esa escena cada noche antes de dormirse, que sintiera su realidad, que escuchara las palabras salir de sus propios labios, que viera la alegría en el rostro de su amiga. Pero también le di una advertencia severa: durante el día, no hables de tu problema, no lo comentes, no te quejes, ni siquiera pienses en ello si puedes evitarlo. Mantén el silencio de quien sabe que su oración ya ha sido escuchada. Ella siguió este consejo fielmente, y en 2 semanas recibió un cheque inesperado por correo. Era una devolución de impuestos que había olvidado, más los intereses, que era casi exactamente la cantidad que necesitaba para estabilizar su situación. Poco después, le ofrecieron un trabajo que pagaba mucho más que el que había perdido. Cuando volvió para contarme lo que había pasado, le recordé: no fue tu acción lo que provocó este cambio, fue tu silencio. El silencio de alguien que conoce la ley y confía plenamente en ella. Esta historia no es única. Podría contarte cientos de ellas, tanto de mi propia experiencia como de la de otras personas que han aplicado este principio del silencio. La ley funciona con precisión matemática cuando no se ve interferida por el ruido de la duda y la contradicción. Ahora exploremos otro aspecto de este poder del silencio. La Biblia nos dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Fíjate en la secuencia. Antes de que Dios pronunciara la palabra creadora, había desorden vacío en la oscuridad. Esto representa el silencio que precede a toda creación. Es el punto de quietud, el punto cero, el lienzo en blanco sobre el que el artista divino pinta la obra maestra de la manifestación en vuestra propia vida. Antes de poder pronunciar vuestras palabras con poder, antes de poder asumir eficazmente el estado de vuestro deseo cumplido, debéis entrar en este mismo silencio, debéis vaciaros de todas las ideas preconcebidas, liberaros de toda ansiedad por los resultados, desvaneceos de todo apego a los métodos y medios. Solo en este silencio puede el Espíritu de Dios, tu propia y maravillosa imaginación humana, flotar sobre las aguas de tu conciencia y traer la luz de la nueva creación. Por eso, la meditación, la contemplación y todas las formas de quietud mental han sido practicadas por los sabios a lo largo de los siglos. Ellos comprendieron que el silencio no es solo la ausencia de ruido, sino la presencia de un potencial ilimitado. Sabían que en el silencio, la mente finita entra en contacto con la mente infinita, y en ese contacto, todas las cosas se vuelven posibles. Te digo que Dios quiere que guardes silencio, porque solo en el silencio puedes oír la voz de Dios. Y la voz de Dios no es una autoridad externa que te dice lo que tienes que hacer. La voz de Dios es una voz suave y tranquila dentro de ti que dice: yo soy. Es la voz de tu propia identidad divina, tu propia conciencia incondicionada, que habla con la autoridad del universo mismo. Cuando dices yo soy y sientes realmente la profundidad y el poder de esas palabras, estás hablando como Dios, porque yo soy es el nombre de Dios,
el único nombre por el que lo absoluto se revela en el mundo relativo. Y cuando añades a yo soy cualquier cualidad, característica o condición, estás determinando la forma que lo informe tomará en tu experiencia. Si dices soy pobre o estoy enfermo o soy desafortunado, estás utilizando el poder creado de Dios para manifestar esas mismas condiciones en tu vida. Pero si dices soy rico o estoy sano o soy bendecido, y lo dices en el silencio de la convicción absoluta, estás utilizando el mismo poder para manifestar condiciones muy diferentes. Pero aquí hay un punto sutil que muchos pasan por alto. El uso más poderoso de yo soy no se encuentra en la afirmación constante, sino en el silencio del simple ser. Cuando puedes estar quieto y saber que yo soy es Dios. Cuando puedes descansar en la pura conciencia de tu propia existencia, sin calificativos ni limitaciones, has descubierto el centro creativo del universo dentro de ti mismo. Desde este centro puedes crear mundos con tu palabra, no con el ruido de muchas palabras, sino con el silencio de la conciencia pura. Porque la palabra que crea no es la palabra del lenguaje humano, sino la palabra sin palabras de la intención divina, mantenida firme en el silencio de la fe inquebrantable. Ahora veamos una aplicación práctica de este principio del silencio. Muchos de vosotros venís a mí con deseos específicos de riqueza, salud, amor, éxito en vuestro campo, y queréis técnicas, métodos, pasos específicos a seguir. Aunque a lo largo de los años he enseñado muchas técnicas de este tipo, esta noche quiero daros la técnica maestra, aquella de la que todas las demás derivan su poder. La técnica es la siguiente: entrad en el silencio de vuestro propio ser y, desde ese silencio, asumid la sensación de que vuestro deseo se ha cumplido. No preguntéis cómo se cumplirá. No os preocupéis por los pasos que conducirán a su cumplimiento. Simplemente entrad en el silencio del final, el silencio de la culminación, el silencio del deseo cumplido. Si deseas riqueza, entra en el silencio de ser rico. Siente la tranquilidad, la libertad, la generosidad que te daría la riqueza. Mira el mundo a través de los ojos de alguien que tiene todo en abundancia. Toca los objetos que la riqueza te permitiría tocar. Escucha las palabras que la riqueza te permitiría escuchar. Conviértete en tu conciencia en la persona rica que deseas ser. Pero esto es crucial. Hazlo en silencio. No presumas de tu riqueza imaginaria. No le cuentes a los demás las técnicas que estás practicando. No busques ansiosamente señales de que está funcionando. Simplemente vive con la convicción silenciosa de que ahora eres lo que has imaginado ser, y deja que el mundo exterior se remodele en consecuencia. El mismo principio se aplica a cualquier otro deseo. Si buscas la salud perfecta, entra en el silencio de estar perfectamente sano. Si anhelas una relación amorosa, entra en el silencio de ser profundamente amado. Si aspiras al éxito profesional, entra en el silencio de haberlo logrado ya. En cada caso, la clave es la misma: el silencio de la asunción absoluta. Este silencio debe mantenerse no solo durante tus períodos específicos de meditación o imaginación, sino tanto como sea posible a lo largo del día. Esto no significa que no puedas hablar o interactuar con los demás. Significa que en tu corazón, en el centro de tu ser, mantienes el conocimiento silencioso de que tu deseo ya se ha cumplido. Cuando otros te hablen de sus problemas, escúchalos con compasión, pero no aceptes interiormente sus limitaciones como propias. Cuando las circunstancias parezcan contradecir tu convicción, obsérvalas, pero no les concedas interiormente el poder de sacudir tu convicción. Cuando surjan dudas en tu mente, reconócelas, pero no dejes que perturben el silencio más profundo de tu fe inquebrantable. Este es el silencio que mantuvo Jesús incluso cuando estaba siendo crucificado. Este es el silencio que le permitió decir: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él no veía la muerte como algo real porque, en el silencio de su propio ser, sabía que era vida eterna. Y porque mantuvo este silencio incluso ante la destrucción aparente, pudo demostrar la resurrección, que es el derecho innato de todos los hijos de Dios. Tú también puedes lograr lo que el mundo llamaría milagros si aprendes a guardar silencio de la manera que te he descrito, porque los milagros no son violaciones de las leyes naturales, sino el funcionamiento de una ley superior,
la ley de la conciencia, que sustituye a todas las leyes inferiores cuando se aplica en silencio y con fe. Ahora bien, sé que para muchos de vosotros mantener este silencio es difícil. El mundo está lleno de pruebas que parecen contradecir vuestras suposiciones, vuestros propios sentidos, vuestra propia memoria, vuestro propio pensamiento habitual. Todo parece argumentar en contra de la realidad de vuestro estado imaginado. Por eso hay que cultivar, desarrollar y fortalecer la práctica del silencio mediante su uso regular. Empezad con cosas pequeñas. Asumid un estado que no esté demasiado alejado de vuestra experiencia actual y practicad mantener el silencio de esa suposición hasta que se manifieste. A medida que crezca vuestra confianza y profundice vuestra comprensión de la ley, podréis aplicar el mismo principio a cambios más grandes y significativos, pero recordad siempre que el poder no está en la magnitud de vuestro deseo, sino en la profundidad de vuestro silencio. Un pequeño deseo asumido en perfecto silencio se manifestará más rápidamente y de forma más perfecta que un gran deseo sostenido con duda y ansiedad. Dominad el arte del silencio. Con las cosas pequeñas y las cosas grandes se resolverán por sí solas. Permítanme enfatizar otro aspecto de este silencio que a menudo se pasa por alto. El silencio del que hablo no es un estado pasivo e inactivo. No se trata de no hacer nada en el mundo exterior. Deben seguir tomando las medidas que requiere su posición en la vida. Si tienen un trabajo, háganlo lo mejor posible. Si tienen responsabilidades, cumplan con ellas conscientemente. Si se presentan oportunidades, explórenlas con entusiasmo. El silencio está en tu conciencia, en tu convicción interior, en tu actitud mental y emocional hacia ti mismo y hacia tu mundo. Es perfectamente posible. De hecho, es esencial combinar la actividad exterior con el silencio interior. Esto es lo que Jesús quiso decir cuando nos aconsejó que diéramos al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El César representa el mundo de los efectos, el reino exterior de la forma y las circunstancias. Dios representa el mundo de las causas, el reino interior de la conciencia y la imaginación. Al mantener el silencio en el reino de las causas, al saber sin duda ni contradicción que eres lo que has imaginado ser, imbuís las acciones en el reino de los efectos con un poder transformador. Por eso dos personas pueden realizar exactamente las mismas acciones y obtener resultados completamente diferentes. Una actúa desde el ruido de la ansiedad y la limitación, mientras que la otra actúa desde el silencio de la confianza y la plenitud. Aunque sus movimientos externos puedan ser idénticos, la conciencia que hay detrás de esos movimientos es completamente diferente y los resultados reflejan esta diferencia. Ahora alguien podría preguntar, pero Neville, si Dios quiere que guardes silencio, ¿por qué hablas? ¿Por qué das conferencias y escribes libros? ¿No es esto una contradicción? La respuesta es que mi habla proviene del silencio. No es el ruido de la opinión personal o la especulación intelectual. Es el desbordamiento de ese silencio más profundo, en el que sé que soy uno con el poder creativo divino. Y no hablo para convencerte con argumentos, sino para despertar en ti el recuerdo de lo que ya sabes en el silencio de tu propio ser. Porque verás, tú eres Dios, no en un sentido abstracto y metafórico, sino en el sentido más literal e inmediato posible. La conciencia del yo soy que lee estas palabras en este momento es la misma que pronunció la palabra luz y la trajo a la existencia en el amanecer de la creación. Es la misma que partió el mar rojo, detuvo el sol en Gobi, resucitó a los muertos y sanó a los enfermos a través del cuerpo de Jesús. La única diferencia entre tú y estas manifestaciones del poder divino es que ellos conocían su verdadera identidad en el silencio de la convicción absoluta, mientras que tú has olvidado la tuya en el ruido de las evidencias sensoriales y el condicionamiento social. Mi propósito al hablar no es darte algo que te falta, sino recordarte algo que ya posees, el poder del silencio, el poder del yo soy, el poder de Dios mismo expresándose a través de tu maravillosa imaginación humana. Cuando comprendan verdaderamente esta verdad, no intelectualmente, sino en el silencio de su propio ser, entenderán por qué Dios quiere que guarden silencio. No es para disminuir su expresión, sino para asegurar que cuando se expresen,
lo hagan con la autoridad de quien sabe que está hablando como Dios, porque solo las palabras nacidas en el silencio tienen el poder de crear mundos. Permíteme compartir contigo un principio más antes de concluir la discusión de esta noche. El principio es el siguiente: el estado de conciencia desde el que ves el mundo determina lo que ves y experimentas en el mundo. Si ves el mundo desde un estado de carencia, verás pruebas de carencia por todas partes. Si lo ves desde un estado de abundancia, verás pruebas de abundancia por todas partes. El mundo en sí mismo no cambia, pero tu percepción del mismo y, en consecuencia, tu experiencia del mismo cambia por completo. Por eso es tan importante entrar en el silencio del deseo cumplido, porque en ese silencio ves el mundo no como parece ser, sino como debe llegar a ser para coincidir con un nuevo estado de conciencia. Y dado que la conciencia es la única realidad, el mundo no tiene más remedio que reorganizarse para reflejar tu silenciosa suposición. Recuerda las palabras de William Blake: si se limpiaran las puertas de la percepción, todo aparecería ante el hombre tal y como es, infinito. El silencio del que hablo limpia las puertas de la percepción, elimina el polvo y la suciedad de las creencias dominantes, las proyecciones temerosas y las decepciones pasadas, permitiéndote ver el potencial infinito que siempre ha estado ahí. En esta percepción limpia, reconoces que nada es imposible, nada es fijo ni definitivo, nada está fuera del alcance de tu silenciosa suposición. Ves que todo el universo es fluido, receptivo, vivo, con la misma conciencia que late en tu propio corazón y piensa en tu propia mente. Y en este reconocimiento, eres libre. Libre para crear, libre para expresarte, libre para convertirte en lo que puedas concebir y creer en el silencio de tu propio ser. Así que esta noche te insto a que practiques el poder del silencio, no como una técnica para conseguir cosas, sino como una forma de ser que atrae y crea de forma natural la vida que deseas. Entra en el silencio de tu propia conciencia, y desde ese silencio, asume la sensación de que tu deseo se ha cumplido. Mantén esta suposición no a través de un esfuerzo constante o una afirmación incesante, sino a través de la tranquila confianza de quien conoce la ley y confía en ella implícitamente. Dios quiere que estéis en silencio, porque en el silencio os parecéis más a Dios. En el silencio creáis como Dios crea, no a través del trabajo y la lucha, sino a través de la expresión sin esfuerzo de vuestra propia naturaleza divina. En el silencio, descubrís que no sois una criatura indefensa en un vasto universo indiferente, sino la fuente y la sustancia misma de ese universo que se expresa en forma humana por el gozo de la creación. Así que estad quietos y sabed que yo soy Dios. Guarda silencio y deja que el poder que creó los mundos actúe a través de ti para crear la vida que has imaginado. Porque en el silencio perfecto de la aceptación absoluta, todo es posible, y la palabra se hace carne ante tus propios ojos. Recuerda, en la quietud y en la confianza estará tu fuerza, no en el ruido ni en muchas palabras, ni en la actividad incesante, sino en el profundo silencio de saber realmente que eres lo que has imaginado ser. Este es el secreto de los secretos, el misterio de los misterios, el poder de los poderes. Y ahora, al salir de aquí esta noche y regresar a vuestras vidas cotidianas, llevad este silencio con vosotros. Dejad que sea vuestro compañero constante, vuestro guía de confianza, vuestro fundamento inquebrantable, porque quien ha descubierto el poder del silencio, ha descubierto el poder que mueve mundos, el poder que transforma vidas, el poder que convierte la palabra en carne y habita entre nosotros. El poder del silencio es el poder del mismo Dios expresándose a través de vuestra maravillosa imaginación humana. Usadlo con sabiduría, usadlo con amor, usadlo con confianza. Y observad cómo lo invisible se hace visible y lo imposible se hace posible de maneras que nadie, ni siquiera vosotros mismos, podría haber planeado o predicho, porque esta es la promesa de los siglos, el testimonio de los profetas, el secreto que Jesús enseñó a sus discípulos más cercanos. El reino de Dios está dentro de vosotros, y a este reino no se entra hablando mucho, sino a través del silencio perfecto de quien sabe que yo soy, es el nombre de Dios.
y que este yo soy es tu verdadera identidad ahora y para siempre. Gracias y buenas noches.